Hoy tenemos un invitado muy especial en el micrófono de la SER, Javier Velasco, es editor y director de Todo Literatura. Javier, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina que estamos grabando en la central del Museo de Reina Sofía, que nos han permitido estar en esta sala preciosa en el que creo que no va a haber ningún ruido. Eso espero, creo que no va a haber ningún ruido, solamente el que hagamos nosotros. Bien hallado, Rosa, y también saludar a todos tus oyentes, que son muchísimos. Gracias, a ver si aumentan muchos más. Ojalá, si podemos contribuir a ellos, Pues sería sí. fantástico. Todo Literatura alberga críticas literarias, novela negra, entrevistas y el día a día de libros y novedades. Es líder en la información literaria. Javier, ¿cuándo nace esta página y cómo? Bueno, pues la página nació en 2008, ya llevamos 14 años. Y fue a raíz que hasta entonces yo estaba trabajando en un periódico, era el director de un periódico gratuito en el sur de Madrid, y con la crisis del 2007-2008, pues como sabes y como saben todos nuestros oyentes, pues se cerraron muchos periódicos, sobre todo los gratuitos. Aquel salía en las 5 ciudades más importantes del sur de Madrid, pero nos fueron quitando atribuciones, despidiendo a gente hasta que por fin se cerró. Y una vez que me despidieron, que fui el último como director, pues fui el que tuve que estar dando la cara hasta el último momento, pues con la indemnización que me dieron, pues decidí montar la página web de Todo Literatura. Yo creo que no me quedaba otro remedio, porque ya por la edad y todo eso, pues ya los periodistas que ya somos un poquito más mayores, pues es muy difícil volvernos a incorporar a un medio. Sí, pero aprovechando lo que acabas de decir, los periodistas que aman este tipo de cosas, da igual el tiempo que sean y los años que tengas, siempre encontrarás un agujerito donde poder bueno, pues contarlo al mundo y dar a conocerlo. Yo creo que esto de Todo Literatura fue después de una situación, como dices, triste y delicada, porque un despido pues siempre sí lo es, pero fue un gran acierto. Es que yo creo que los que somos periodistas toda la vida. Eso es. Y no podemos vivir alejados del periodismo. Entonces yo cuando sufrí ese despido, pues pensé, digo, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Y sobre todo sé hacer entrevistas. Siempre he hecho muchas entrevistas para otros medios, de tipo político, de tipo de escritores, músicos, de todo tipo de personas, pintores. O sea, he entrevistado a más de 5.000 personas en toda mi carrera. Y como era la literatura lo que más me gustaba, yo creo que todos los periodistas dentro de nosotros tenemos la ilusión de poder escribir, aparte de entrevistas o noticias, pues poder escribir algo más potente, por decirlo así, algo no más serio, porque el periodismo es muy serio, pero sí algo diferente. Y fue como lo que más me gustaba es la literatura y es lo que más me sigue gustando, pues digo, voy a hacer una página web de literatura que en aquel entonces no había apenas. Pues como digo, con gran acierto. ¿Tenemos claro lo que es la literatura, Javier? Hombre, yo creo que sí, lo que pasa es que hay muchos tipos de literatura, o sea, pero nosotros sí sabemos lo que es la literatura, y la literatura también es una forma de vivir. Por supuesto, hay una forma de comunicar muy importante. Y hay una forma de comunicar, y hay una forma distinta de comunicar, de periodismo y de literatura, o también hablamos de ensayo, de historia, son formas distintas de comunicar, pero la literatura es vida, y la literatura también somos nosotros. Hombre, y yo creo que todos llevamos también un escritor dentro. Sí, la verdad es que sí. Lo digo por la parte que me toca, pero bueno, bien. Estamos en época de la Feria del Libro. No sé si recorres, supongo que sí, sí. Con asiduidad o de vez en cuando, ojeas, saludas, puesto que conocerás a todos los escritores habidos y por haber. Hay un boom de repente, una literatura emergente como un cohete, que es la literatura que llaman de redes, que llaman de YouTube, que llaman bueno, sobre todo visual, ¿no? de seguidores infinitos que bueno, pues hacen cola y se quieren llevar lo que nos hemos querido llevar todos siempre, ¿no? Un ratito de hablar con el autor preferido, porque luego la dedicatoria y la foto es la que vas a disfrutar después, pero ese momento es tuyo. A mí me parece bien en lo que se refiere a que el joven empieza a leer o continúa leyendo, pero no sé hasta qué punto ese tipo de
¿cómo te diría? Como he dicho hace un momento, esa forma de dispararse como un cohete es bueno. Bueno, es un tema complicado, y yo creo que tratarlo pues, nos puede traer seguidores ¿O no? o detractores, ¿no? Yo creo que la literatura es buena por principio. Cierto. ¿Cómo se llega a ella? Pues ahora está variando. Y evidentemente no nos podemos circunscribir a la literatura pues, que se hacía en siglos posteriores, ¿no? Como en el XIX, en el XX. El XXI es una forma distinta. Entonces, como tú dices, muchos escritores jóvenes, escritores y escritoras, utilizan otros medios que nosotros cuando empezamos no utilizábamos. Pero no tienen por qué ser malos, al contrario. No tienen por qué ser malos porque todo lo que sea difusión de la literatura y de la lectura es bueno. Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Aunque sea una literatura buena, mala, regular, es literatura y eso hace que haya gente que se acerque a la literatura y que pueda comenzar leyendo, pues a lo mejor a pues estos youtubers o esos, y que luego terminen leyendo otras cosas que yo considero más interesantes. Pero es una opinión mía. Hay otras personas que pueden opinar otra cosa diferente. Pero todo lo que sea acercar a los jóvenes y a los niños al mundo de la literatura es bueno. Bienvenido sea. Porque es una forma de abrir la mente de estos jóvenes. O sea, siempre así. Entonces, cualquier método, pues bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que es bueno y que tienen que convivir todos. Por supuesto. Además, es lo que te digo, yo creo que hay espacio para todos y además escriben muy bien, tengo que decirlo. O sea, muchos sí, la verdad, o sea, que muchos escriben mejor que otros que se creen que son grandes autores. O sea, que no podemos denostar a nadie porque utilicen otros métodos que nosotros, pues digamos que no hemos tenido acceso a ellos y que lo vemos un poco diferente. Pero no podemos quedarnos en el pasado. No, para nada. Para nada. Y tú lo sabes bien, tenemos que hacerlo para adelante y buscar nuevos métodos de difusión. Eso es. Entonces, todos los métodos de difusión, en principio, son buenos y lo que hay que hacer es utilizarlo lo mejor posible para que lleguen a la mayor cantidad de lectores posible. Eso es. Vamos con otro asunto que te gusta mucho. La historia es el valor más importante que posee una nación y por ende entiendo que el mundo entero. Has escrito numerosos artículos, historias que dieron lugar, por ejemplo, al pistoletazo de la Segunda Guerra Mundial, como es la batalla de Busura, que marca un antes y un después en la contienda de la invasión de Polonia. Y ahora dejo que tú, como experto, me cuentes cosas. Bueno, pues mira, yo lo primero que te quería decir antes de entrar en el tema de Busura es que las revistas de historia y los libros de historia están teniendo un boom espectacular en España. O sea, las ventas son muy, muy fuertes, de todo tipo de ensayo histórico. Y da la casualidad que a mí el tema de la Segunda Guerra Mundial me ha interesado mucho, me gusta, y está viviendo un boom espectacular. O sea, son muchas las revistas, aparte de la que yo colaboro, que tratan estos temas, y sobre todo los temas de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, también se van a guerras carlistas, también se va al tema del imperio, a la Primera Guerra Mundial, o sea, a todo tipo de... Pero ya como te he dicho, el tema de la Segunda Guerra Mundial es muy, muy interesante. Y este libro, nació como revista, pero luego es un libro porque yo colaboro en la revista Muy Historia, sobre temas de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacen unas ediciones coleccionistas que, como has visto, pues, son bastante espectaculares, con una infografía muy buena. Entonces luego esas revistas, algunas de ellas se convierten en libros, en la editorial Pinolia, que es como una joint venture entre Muy Historia, muy interesante, que es el grupo Cinet Media, y Almanzara. Entonces ahí se recogen también esos libros. Y claro, el tema de Polonia pues no se puede dejar de tratar porque fue, como tú bien has dicho, el pistoletazo de salida de la Primera Guerra Mundial, que comenzó justamente el 1 de septiembre de 1939 en Polonia, cuando los alemanes invadieron Polonia, y luego, 20 días después, fueron los rusos los que también, con el famoso pacto tripartito, que es un pacto muy interesante y que hay cosas muy interesantes en él. Entonces, en esa batalla de Busura, las fuerzas alemanas
casi fueron 1 millón de militares los que invadieron Polonia, con diferentes divisiones Panzer, que, bueno, una de ellas dirigida por Guderian, muy conocido, el coronel Hoepner y Blaskowitz, fueron digamos que por los 3 sitios que entraron a Polonia, ¿no? Por los diferentes sitios, siempre de la frontera alemana. La fotografía donde las tropas alemanas levantan el mástil ese para cruzarlo, pues ha recorrido todo el mundo en su época y ahora se sigue viendo. Entonces fue un ataque, lo que ellos llaman la guerra relámpago, la Blitzkrieg, fue muy rápido y prácticamente en una semana estaban a las puertas de Varsovia. O sea, que habían recorrido más de 400 kilómetros en una semana. Y al llegar a ese momento, Varsovia, para que se hagan una idea nuestros oyentes, está cerca el río Vístula, que es, digamos, como una frontera natural para llegar a Varsovia. Cuando llegaron allí, los alemanes se pararon un poco porque Busura es la fuente principal del margen izquierda del Vístula. Entonces, entre el río Vístula y Busura y el afluente, pues era una frontera natural. Y en ese momento que se pararon los alemanes, fueron cuando los polacos, pues se les ocurrió hacer un contraataque. Pero hay que decir que el ejército polaco estaba bastante anticuado. O sea, su arma, digamos, y su ejército más preparado y mejor era la caballería. Entonces, fíjate, la caballería contra los Panzer, pues era una empresa muy mala. Además, todos los cálculos de los generales polacos se vinieron abajo por el buen tiempo que hizo ese septiembre. Normalmente en Polonia, en septiembre es una época de lluvias, y los polacos habían pensado, bueno, pues con la lluvia, el barro y tal, los Panzer no van a poder avanzar, los caballos sí. Y los caballos sí. Bueno, pues como fue un comienzo, bueno, finales de verano, comienzo de otoño, fue seco, pues no pudieron hacer nada. Entonces, por ahí siempre se ha contado que hubo una carga de la caballería contra los Panzer, pero es falso. O sea, no llegaron. Hubo un intento, un amago. No hubo un amago, pero digamos que a motos, digamos, que estaban acorazadas, alguna cosa, pero no podían. Es que era una locura, era ir a la muerte segura, no pudieron. Sí. Pero hubo un periodista italiano que dijo que sí, que había atacado la caballería, pero realmente no. Pero esa fue la única contraofensiva que hicieron los polacos y claro, pues el día ya 21-22 prácticamente se rindieron los polacos porque no tenían nada que hacer con un ejército tan potente y tan preparado como el alemán. Y sobre todo, como suele ocurrir, ¿no? Que se acaban los alimentos, las municiones y ya ahí... Pero eso ocurre en todos. Claro, o sea, claro, eso digo, ese es el fin. Ese es un tema que luego a lo mejor también lo podemos tratar con otros temas, pero es que el abastecimiento es fundamental. Claro. Y el abastecimiento a los alemanes también falló, tanto en alimentos como en gasolina. O sea, es que eso es una cosa que pasa... Hace meses también pasó. Es decir, en Ucrania hubo una columna de 60 kilómetros parada porque le faltaba precisamente eso. Y eso es lo que nunca han contado, más que no han contado, es lo que nunca han preparado bien. Y ha ocurrido, pues mira, desde que Napoleón invadió Rusia, ocurrió lo mismo. Pero te diría antes, aunque eso lo conoces tú mucho mejor que yo seguramente, en la Edad Media lo que se hizo fue retirar ese trigo. También. Para que no, entonces ahí ya, si no se pueden alimentar, se acabó. ¿Qué haces? Claro, en la Edad Media pasaba eso, ¿no? Pero ahora digamos que con camiones, con todo, pues podían llevarles alimentos. Pero siempre falla. O sea, es que la intendencia es un tema muy problemático y muy difícil de llevar. Y más cuando los frentes se hacen tan amplios. Es decir, cuando hay un frente de 70, 80, 90 kilómetros, como es el caso de Polonia, incluso más, o como pasó en Ucrania, y dice, pues es que es dificilísimo alimentar a todas las tropas. Es que es muy, muy difícil. Eso, bueno, eso hace que las guerras se terminen, se rindan, o que también se queden empantanadas, ¿no? Como está pasando en Ucrania. Desde luego. Hay
otra de tus crónicas que seguro que te gusta mucho, que disfrutas mucho con ella, y es el 7 de diciembre de 1941, cuando fue atacado el archipiélago de Hawái, Pearl Harbor. Sí. Era una forma de responder, de matar cuanto más mejor, de hacer cuanto más daño mejor, y un ataque rápido, cuanto más rápido y más desprevenido mejor. Cuéntalo. Bueno, pues hay muchísimas cosas, ahí también nos podíamos detener mucho tiempo. En la madrugada del 7 de diciembre del 41 fue cuando atacaron la aviación japonesa a Pearl Harbor. Pero lo que no sabe todo el mundo es que no se tenía claro cómo se iba a realizar. Entonces ya meses antes, los japoneses estuvieron entrenando en la bahía de Kinko, que es una bahía que está en una isla en el sur de Japón. Y se escogió esa bahía porque era muy parecida a Pearl Harbor. Y allí se estuvieron entrenando casi mes y medio. O sea que muchas veces dicen, no, esto que fue una cosa improvisada. No. Isaburo Yamamoto, o sea, lo planeó muy bien, escogió esta bahía porque la profundidad de la bahía tenía como unos 12 metros, que es igual que la de Pearl Harbor, más o menos. Entonces hizo que los aviones hiciesen vuelos rasantes y mandasen esas bombas que también van rasantes, o sea, son como torpedos, que es lo que va. No podían tirar bombas de profundidad porque no haría nada, salvo, bueno, en el caso de los barcos que estaban, los acorazados que estaban allí. Pero es una operación muy pensada. Y ahí jugó un papel muy interesante, un espía, lo llamamos que se llamaba seguro Suzuki, que fue hasta Hawái para ver cómo estaba todo, o sea, por dónde tenían que atacar. Sí. Entonces, él subió en un barco mercante, subió por todas las Kuriles hacia el norte, pues midiendo la presión atmosférica, midiendo los vientos, midiendo las profundidades del agua para saber por dónde tenía que ir la flota japonesa, que era inmensa. Eran 6 portaaviones, 40 y tantos 2 acorazados, 2 cruceros, 9 destructores, 28 submarinos, o sea, fueron una cosa brutal. Entonces, este Suzuki fue midiendo todo eso. Y cuando llegó allí, como él también era aviador, llegó a alquilar una avioneta con la que estuvo haciendo vuelos acrobáticos, distrayendo a la gente por ahí. Sí. Y él fue el que se dio cuenta de que estaba, digamos, toda la fuerza naval estaba en Pearl Harbor, porque en un principio creían que podía estar en la bahía de la Hajima. Y fue él el que se dio cuenta de eso y cuándo tenía que atacar. Él mandó un comunicado a su jefe. No, sí llegó a tiempo. Llegó a tiempo y dijo, hay que atacar en fin de semana. Para los americanos, el fin de semana es sagrado. Entonces, fue este espía el que advirtió que había que atacar a Pearl Harbor y que había que atacarlo en un fin de semana, que era cuando estaban más dispersos. Bueno, lo que no llegó a tiempo fue el comunicado supuesto de que iban a atacar y entonces los pilló desprevenidos. Exacto, eso sí. Aunque hay teorías que si quieres podemos hablar un poquillo, sí. Pero parece ser que los servicios secretos americanos estaban desglosados por unidades, o sea, había los de tierra, los de la armada, tal. No había un servicio secreto común para todos, y los británicos sí. Y nuevas investigaciones apuntan que el MI5 podía estar enterado de este plan. Y que Winston Churchill dijo que no había que decir nada a los americanos porque Churchill lo que quería es que los americanos entrasen en guerra, porque la posición de Inglaterra, se quedaron solos, ¿no? Los tenían a las puertas en Francia, en todo eso, pues él quería que entrasen, ¿no? Y parece ser que se cayó esta información, pues para entrar. Y Roosevelt, yo también creo que él también presionó a Japón para entrar en la guerra, porque les quitó todo tipo de petróleo, sí, todos los minerales,
Claro, el 70% era de abastecimiento de Estados Unidos. Sí, o sea que él también quería, aunque dijese que no, aunque fuese pacifista y tal, pues yo creo que todos querían entrar en guerra. O sea, eso... La respuesta de Estados Unidos fue brutal. Es que la Dos maquinaria... bombas atómicas. Bueno, eso ya fue posterior, ¿no? Pero de todas formas, la maquinaria militar de Estados Unidos es potentísima. O sea, fue quien armó a Inglaterra, les hizo más barcos, les hizo más aviones, y a Rusia, que es una cosa que no se habla, pero las ayudas que hizo a la Unión Soviética, a la Unión Soviética fueron brutales. O sea, es que toda la industria armamentística de la Unión Soviética creció gracias a Estados Unidos. Si no, o sea, hubiesen ganado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los rusos mandaban ejércitos de millones de personas, eran tantos, ¿no? Es como los chinos ahora, podríamos decir. Dice, bueno, es que tienen tantas personas allí que pueden hacer lo que quieran. Pero el poderío militar y armamentístico fue gracias a Estados Unidos. La maquinaria de Estados Unidos es impresionante. Lo ha sido y lo sigue siendo. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Con todos los misiles que están proporcionando Ucrania y todo eso. Vamos a dejar el tema guerras y hablamos un poquito de Galdós, político y republicano. Fue el escritor más importante de su generación, le llamaban el gran cirujano de la política española, pero tuvo, creo, una sola intervención y decía a las Clarín sobre Pereda y Galdós, dijo que no son capaces de pronunciar 4 palabras en público, no por las palabras, sino por el público. Además, creo que fue diputado también en Canarias, lugar donde nunca estuvo. Galdós aprendía... Bueno, Galdós era canario. Sí, lo sé, él pero... tuvo un problema con su prima Sisita, ¿sabes? Y eso hizo que su madre le mandase a estudiar a Madrid, ¿no? Y él no quería volver mucho a Canarias. Y de hecho, no ha escrito casi nada sobre Canarias. El problema fue gordo, sí. Sí, lo aparcó. Porque quedó embarazada la prima, que luego se casó con un cubano, un cubano amigo de la familia y tal. Entonces, el tema de Galdós a mí siempre me ha apasionado. Y yo creo que a ti también, ¿no? Sí. Porque, sí, además coincidimos en la presentación del libro de Mario Vargas Llosa. En el Ateneo, efectivamente. Sí, ahí. Entonces, Galdós es el mejor escritor del siglo XIX y bueno, es tan bueno que... Era un gran observador y luego lo sabía hacer muy bien a través de la escritura. Es que, como tú dices, era muy buen observador. Entonces, mucha de su literatura es costumbrista, es una literatura de imágenes, es... donde describe muy bien cómo era el Madrid del siglo XIX, ¿no? Fortunata y Jacinta, por ejemplo, qué maravilla del libro, aunque a veces es un poco, algunos dicen que es un poco pesado, pero bueno, yo creo que es una maravilla. Entonces él era un observador tanto costumbrista como político, porque, como tú bien has dicho, Galdós fue diputado en 3 ocasiones. La primera de ellas fue en Puerto Rico, ¿no? Recuerdo, me parece, 1886 al 90, y luego en Madrid en 1907 al 14 en la conjunción republicano-socialista, porque Galdós, digamos que más de joven, pues era un liberal y todo eso, pero él se fue, digamos que desplazando hacia la República, hacia el socialismo. También era amigo de Pablo Iglesias, y luego yo creo que ya fue un poco anarquista o ácrata, ¿no? Era ya una persona con tanta experiencia que no le gustaba ya ninguna cosa de lo que veía y quería que España se modernizase también, o sea, en ese sentido fue crítico. Sí. Y como bien has dicho también antes, y sí me gusta apuntarlo, Galdós, que estuvo muchos años, porque ya te digo que fueron 3 legislaturas, o sea que estuvo casi 14 años, solo habló una vez. Exacto. O sea, le daba vergüenza. Él, que era muy crítico con los políticos de la época,
a él luego le debía dar vergüenza hablar en público porque no llegaba a hablar. Habló una vez. En las Cortes. O sea que bueno, también se lo recuerda por eso, ¿sí? Aunque no es lo más importante, pero es curiosísimo. Lo que hacía era observar a sus voy a decir compañeros, bueno, al resto de... Sí, eran compañeros, ¿no? Sí. Eran diputados. Exacto, al resto de los diputados. Sí. Pero sí, es muy curioso, muy curioso. Pero luego él era muy puntilloso en sus crónicas periodísticas, ¿eh? Sí. Porque hay que tener en cuenta que él escribió más de 300 crónicas periodísticas y muchas de ellas las vendía a Argentina. Por ejemplo, tenía un editor argentino que le publicaba toda la nación. O sea que el tío, Galdós era una persona muy crítica con todo y un analista muy bueno. Y muy sagaz, muy sagaz bueno. Retrataba la sociedad española, como bien has dicho, humilde, con la pobreza, con la realidad y toda la sociedad. ¿Perdona? Que retrataba todo. Todo. No solamente las clases populares de Madrid, ¿no? Que él pues iba al Manzanares a ver cómo vivía, a Lavapiés, conocía bien esos barrios populares, pero también conocía la alta sociedad. Sí. Ten en cuenta que fue amante de Emilia Pardo Bazán y con ella viajó por muchas partes de Europa, ¿no? Estuvo en París, estuvo en Roma, por toda Italia, por toda Francia. Con Clarín también, que era muy amigo de Clarín y de Pereda, eran los tres grandes amigos. Y mira qué diferentes eran los tres, pero eran muy amigos y viajaban juntos y se lo pasaban genial. Es increíble, la verdad, su biografía, bueno, y de tantos otros. Javier, ¿dónde, lo has dicho al principio, pero me gustaría que recordaras dónde podemos leerte, porque escucharte ya es un placer. Bueno. Cuando alguien habla de cosas de historia, yo la verdad es que me encanta, porque además contar la historia desde muchos, no digo puntos de vista, sino cosas como las que tú acabas de contar, paréntesis, cosas curiosas, es una forma de aprender la historia muy fácil. Y está teniendo muchísimo boom novelar una historia bien documentada, con rigor, pero no deja de ser una novela, con lo cual, sin darte cuenta, el lector está aprendiendo mucho. Sí, y está abriendo la puerta a que ese lector quiera más, ¿no? Es decir, si le interesa una novela, pues por ejemplo, vamos a poner de Felipe IV, ¿no? Por poner un ejemplo así, pero cualquiera, y le gusta esa época, pues el lector, si le ha gustado esa novela, pues quiere buscar una biografía o quiere buscar otras cosas. Eso es muy importante. Pues bueno, dinos. Pues como decías, me pueden leer en todo literatura, sobre todo, que es donde publico las críticas, las entrevistas, las noticias, y luego en Muy Historia, todos los artículos de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, que es un tema un poco más complicado y que ya hablaremos en otra ocasión. Y en esta revista Muy Historia publico pues casi todos los meses algún artículo. Algunas de ellas pasan a libros, y luego, pues por ejemplo, el de Galdós, el libro Galdós político y republicano, artículos recogidos, que se titula así, es de Isidora, Ediciones, que lo hace en la Fundación de Estudios Galdosianos. Bueno. Y próximamente, quería decir una cosa, porque ya para terminar con algo que pueda resultar gracioso, creo que este mes saldrá otro especial sobre Stalingrado. Hablo del general Zhuko, que fue, digamos, la persona que se llevó todos los méritos de la victoria, que luego no fue así, que era muy amigo de Roosevelt, y en una parte encontré, buscando documentación, pues el tema de la Coca-Cola blanca. Es curiosísimo. Si quieres te lo cuento. Bueno, si lo quieres contar brevemente. Es que es un tema, pues así, para dejar un buen sabor de boca también a los oyentes. Zhuko era muy amigo de los generales alemanes, ¿no? Y entonces a él, MacArthur, pues le dio la Coca-Cola, y a él le encantó la Coca-Cola. Entonces, como bebía mucha Coca-Cola, por aquel entonces los otros generales y rusos que la veían, soviéticos, pues decían: está bebiendo una bebida imperialista. Entonces le dijo a MacArthur, dice:
oye, ¿no se podría hacer algo con la Coca-Cola para que fuese blanca? Claro. Y yo la pudiese beber y se creyesen que estoy bebiendo vodka. Y en Viena consiguieron quitarle el color a la Coca-Cola y se llegó a comercializar la Coca-Cola blanca allí. Luego se llevó a Estados Unidos, pero allí fracasó. Por allí la gente, claro, dice, una Coca-Cola blanca no les gusta. No era atractivo. Pero Ziuko, cuando se creían todos que estaba bebiendo vodka, resulta que estaba bebiendo una Coca-Cola blanca. Muy curioso y muy buen cierre, además. Para que quede el tema de la Segunda Guerra Mundial siempre es un poco delicado, problemático. Hubo tantas muertes, ¿no? El nazismo, ya sabemos todo lo que ocurrió. Sí. Pero para que veamos que en esas situaciones lo más duras posible, pues siempre hay algún toque de humor que pueda hacer. Pues muy buen cierre, como digo. Muy gracioso, la verdad, muy curioso la Coca-Cola blanca. Pues muchas gracias, Javier. Un placer. Muchas gracias a ti, Rosa. Espero que te haya resultado entretenido, muy ameno, interesante, muy entretenido, y sí. espero que a tus oyentes también les ocurra lo mismo, y mandarles un saludo, y un privilegio poder estar hablando aquí contigo. Pues de gracias. estos temas. El privilegio es mío. Muchas gracias. Un placer.